¿Qué tal? Buenos días. Como directora del Departamento Pedagógico de Contabilidad, es un placer para mí presentar esta actividad conjunta de los departamentos pedagógicos de Contabilidad y Administración. En este caso, los expositores son María del Carmen Rodríguez de Ramírez y Marcelo Canetti, ambos docentes del departamento. María del Carmen Rodríguez de Ramírez, directora del Centro de Investigaciones en Auditoría y Responsabilidad Social del DIATCOM, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, doctora de la Universidad de Buenos Aires, área de contabilidad, contadora pública de la UBA, cuenta con un posgrado en Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la UBA y otro posgrado en Docencia Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es docente investigadora categorizada 1, profesora titular regular del grupo de asignaturas de contabilidad, docente de posgrados y maestrías en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y otras universidades nacionales y del exterior. Autora de libros y artículos sobre teoría contable, contabilidad patrimonial y social. Por otra parte, Miguel Marcelo Canetti es subdirector del Centro de Investigaciones en Auditoría y Responsabilidad Social del DIATCOM, Facultad de Ciencias Económicas UBA, doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de contabilidad, contador público y licenciado en Administración de la misma universidad, docente e investigador categorizado 1. Profesor titular regular de Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, docente de posgrados y maestrías en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y otras universidades nacionales, ex miembro de la Comisión de Educación de IFAC, socio del estudio Becher y Asociados, y miembro de BDO International. Con ustedes ambos expositores, desde ya les agradezco vuestra participación. Y el tema, en el marco de esta nueva edición del Congreso Internacional de Economía y Gestión 2022, en su edición número 16, el tema es reconfiguración del panorama normativo de la información de sustentabilidad y su aseguramiento. Bueno, con ustedes los expositores. María del Carmen Rodríguez de Ramírez va a hablar en primer término, y luego el profesor Marcelo Canetti. Desde ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Es un gusto participar en esta actividad. Agradecemos la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre temas de actualidad que nosotros desarrollamos dentro de nuestras cátedras y discutimos en el Centro de Investigaciones en Auditoría y Responsabilidad Social, en la idea siempre de brindar un servicio profesional de calidad que considere el avance que todos deseamos hacia una sociedad más justa y un ambiente más sano. En ese sentido, partimos de una concepción amplia, disciplinar, en la que la sustentabilidad es el marco abarcativo para el estudio de la contabilidad, que nos permite analizar los problemas a partir de la integración de diversas perspectivas y dar respuesta a esa complejidad que nos plantea el contexto atravesado por amenazas provenientes del cambio climático, de la desigualdad extrema y del desamparo de amplios sectores sociales, considerando que una de las funciones principales de nuestra disciplina es favorecer las relaciones de accountability a través de rendiciones de cuentas desde las organizaciones a los distintos interesados, en donde los contadores públicos independientes cumplen un rol fundamental en el aseguramiento de esas rendiciones, pero también dentro de las propias organizaciones, construyendo sistemas de información y dentro de las actividades que realizan los diversos interesados en la información contable que brindan esas organizaciones.
Nos interesa aclarar en esta reunión en particular esa situación de confusión en medio de múltiples propuestas existentes para aportar algún tipo de organicidad a este mosaico de posibilidades que ha sido caratulado como una sopa de letras por los acrónimos que aquí vemos. Transcurso de nuestra actividad docente y de investigación, hemos acompañado en todo el proceso de armonización financiera internacional, que es mucho más conocido por todos, desde la conformación del IASC allá por el año 73, su acuerdo con IFAC en el 77, su reconfiguración y reorganización como IASBI, dentro de la Fundación IFRS, los acuerdos de convergencia que se plantearon en forma bilateral con el organismo emisor de Estados Unidos, FASB, en 2002, que terminaron en 2012 sin haber logrado lo que se pretendía, porque todavía en Estados Unidos las normas que utilizan las empresas para la producción de sus estados financieros son los denominados US GAAP, aunque sí se llegó a cierto grado de convergencia y para las entidades cotizantes pueden presentar sus estados financieros a la SEC si lo hacen de acuerdo a las NIF sin necesidad de conciliación alguna, así que eso es un paso importante. Decíamos que esta convergencia bilateral que terminó allí en 2012 hizo entender al organismo que hacía falta una mirada de las distintas regiones del mundo, y es así que se conformó en 2013 el ASAF, el Foro de Asesoramiento Contable, Asesoramiento Técnico para el IASBI, que tiene 12 miembros, entre los cuales ahí señalamos, por ser los más conocidos, digamos, el EFRAC por parte de la Unión Europea, el ASB de Canadá, el FAS de Estados Unidos y, por supuesto, el GLENIF, el Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera, del cual forma parte nuestro Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría. En estos últimos 20 años hemos sido testigos, puntualmente a través de investigaciones que venimos realizando dentro del CIARS, de todo este avance que podemos allí observar con respecto a la información de sustentabilidad. Y acá en este gráfico de KPMG, de su encuesta de 2020, vemos como 96% de las 250 empresas más grandes del mundo presentan este tipo de información y un 71% de ellas lo hace con verificación externa. En tanto que de las 100 empresas más grandes de 52 países presentan este tipo de informes un 80% y un 51% de ellos tiene esa verificación externa. ¿Cómo se presentan esos informes? Bueno, de acuerdo hasta el momento, de acuerdo a diversas iniciativas, entre las cuales surge ahí como la más fuerte, porque ha sido denominado también como el investigador, el emisor de facto de normas de sustentabilidad, la Global Reporting Initiative, que nació a fines del siglo pasado, en el año 97, tuvo diversas versiones de guías, se reconfiguró en el año 2016 con la aparición de la Global Sustainability Standards Board, que es el organismo que emite las normas de sustentabilidad internacionales de GRI, aplicables a partir del 1 de julio de 2018, sufrieron una modificación en octubre de 2021, que será aplicable a partir de enero de 2023. Otro de los pesos pesados, digamos, de estas iniciativas
es la SASB de Estados Unidos, la Junta de Estándares Contables de Sustentabilidad, que tuvo un origen académico dentro de un instituto de investigaciones de Harvard, después se constituyó como una ONG, una organización sin fines de lucro, en Estados Unidos, y apuntaba primero a la producción de estándares de sustentabilidad específicos para industrias y sectores que fueran aplicables por las empresas que cotizaban y presentaban sus informes a la SEC. Después amplió ese horizonte y se internacionalizó, y juntamente con el IRC, que emitió el Marco de Información Integrada Internacional en 2013, configuró la Value Reporting Foundation, se fusionó con ella en noviembre de 2020. En 2017 aparece acá otro actor de peso, que es el grupo de trabajo sobre revelaciones financieras relacionadas con el clima, que apareció allí en el marco de 2015, en el Acuerdo de París, y a instancias de Mark Carney, que le dio una impronta para poner en agenda todos los temas que tenían que ver con la sustentabilidad, con el cambio climático, no la sustentabilidad en su amplitud general, como nos referíamos al hablar de las iniciativas que mencioné anteriormente, sino con el foco en los impactos financieros del cambio climático. Él habló, Mark Carney, de la tragedia del horizonte, que podía aparecer si no se tomaban en cuenta estas implicancias dentro de las decisiones de los inversores en el mercado financiero, en el mercado de capitales. Decía que si eso no se hacía, iba a desaparecer directamente el mercado. Aquí, bueno, en este gráfico de pulpo modificado que todos conocemos, o la mayoría del enfoque del marco del IRC, vemos, y lo traigo nada más para focalizar el tema en la ampliación de los capitales, que ya no se circunscriben al capital financiero y al manufacturado, sino que incluyen al intelectual, al humano, al social y relacional y al natural. Es decir, pasamos de una consideración del capital financiero a la inclusión de los 6 capitales como inputs para las actividades de negocio de las organizaciones, que a través de sus estrategias los incluyen, toman en cuenta riesgos y oportunidades y producen sus productos y servicios, e impactan también en el ambiente en este proceso de creación, preservación o erosión, a veces, lamentablemente, de valor. Y no solo valor empresarial, que es lo que plantea esta organización, así como el SASB y el TCFD, sino mirado en un criterio amplio, como el que decimos que sostenemos nosotros, y el que también propone la Global Reporting Initiative, en la creación de valor social. Es decir, no solamente lo que impacta en las organizaciones, sino lo que las organizaciones impactan en el ambiente y en la sociedad. Es interesante marcar la influencia que ha tenido estas recomendaciones del TCFD, que fueron esta propuesta de Mark Carney, y que resultan adoptables por todas las organizaciones para ser incluidas en las presentaciones financieras que realicen las organizaciones, y proporcionar información útil y prospectiva con foco en los riesgos y oportunidades y centrados
en fundamentalmente 11 recomendaciones que ellos proponen en las áreas de gobernanza, estrategia, administración del riesgo, mediciones y objetivos. Y plantean toda esta cuestión de consideración de los riesgos físicos, agudos y crónicos, y de transición, legales y de política, tecnológicos, de mercado y reputacionales, y también de las oportunidades que pueden provenir por la eficiencia en la utilización de recursos, en fuentes de energía amigables, en la producción de productos y servicios que no dañen el ambiente, en la participación en mercados y en la resiliencia de las organizaciones, y cómo estos riesgos y oportunidades tienen un impacto financiero, porque ese es el foco, en activos y pasivos, en el capital y la financiación de los entes y en los ingresos y gastos, y se ven, por lo tanto, reflejados en esos informes tradicionales que presentan las organizaciones. Ahora bien, nosotros decimos, queremos ver cómo se ha reconfigurado ese panorama con esas diversas iniciativas. En el marco de la COP26, en noviembre del año pasado, la Fundación IFRS, en la idea de proporcionar a los mercados financieros globales revelaciones de alta calidad sobre el clima y otros temas de sustentabilidad, avalada por la organización que nuclea las comisiones de valores, IOSCO, que la había destacado en su función por la trascendencia en lo que hace a las normas financieras, y que había tenido una consulta en relación a si convenía o no ocuparse de estos nuevos temas, más allá de las normas internacionales de información financiera. Bueno, esa consulta favorable hizo que en esta reunión se informara a la comunidad mundial la conformación de la Junta de Estándares Internacionales de Sustentabilidad, la ISSB, para formar una base global comprensiva de estándares de revelaciones de sustentabilidad y satisfacer las necesidades de información de los inversores, subrayado esto, ¿no? De los inversores, porque ahí tenemos una diferencia fuerte con los planteos de la iniciativa esta que habíamos dicho del emisor de facto, la Global Reporting Initiative. En esta cuestión de centrarse en los inversores hay una congruencia con la postura de FASB y el IRC, que ya dijimos se habían consolidado en la Value Reporting Foundation, y finalmente se integran, se consolidan con esta nueva Junta de Estándares Internacionales de Sustentabilidad, que la idea es que opere para la temática de sustentabilidad al mismo nivel que el IASB opera para las normas de información financiera. Entonces ahí estamos en esta reconfiguración, ya no con un solo emisor de normas de información financiera, IASB, sino con otro internacional, ISSB, para normas de sustentabilidad, en el que se integran estos otros organismos que también están en esa línea de proporcionar información no tradicional a los inversores. Y además, allí, en ese mismo ámbito de la COP26, se publicaron 2 prototipos de lo que después iban a hacer, o la idea sería que con el debido proceso fueran las normas internacionales de sustentabilidad. Decía, se publicaron 2 prototipos de requisitos de revelaciones sobre el clima y de requisitos generales para la información de sustentabilidad. En la actualidad, ¿cómo estamos? A nivel internacional, como lo señalamos, con este organismo emisor de normas internacionales de sustentabilidad, que ha publicado 2 borradores de exposición de estas normas en marzo,
con un periodo para realizar comentarios que finalizó en julio. A nivel regional, y nos parece importante traerlo también para decir, bueno, algo más está sucediendo en todo este ecosistema, hay una propuesta también en unos borradores de estándares de sostenibilidad europeos, producidos por el EFRAG, que como decíamos es ese organismo privado que asesora técnicamente a la Comisión Europea y es miembro de la SAF. Y estos estándares están previstos por la propuesta de directiva de información de sustentabilidad que y se publicaron en abril de este año y el periodo para realizar comentarios finalizó en agosto. Y es importante destacar acá con respecto al tema del aseguramiento que esta normativa, la Directiva de Información de Sustentabilidad, habla ya por primera vez en el ámbito europeo de la realización de un aseguramiento, en principio, de un aseguramiento limitado de esas revelaciones de sostenibilidad para efectuarse dentro de los 3 años de la aparición de la propuesta, con un enfoque de avance para después de 6 años trasvasar a un enfoque de aseguramiento razonable. Y a nivel de países, acá puntualmente en Estados Unidos, una propuesta de revelaciones financieras sobre el clima, es decir, más acotada en su alcance, de la Securities and Exchange Commission, que regula las entidades que cotizan en Estados Unidos. Y con respecto al tema del aseguramiento, también hay ahí algunas cuestiones sobre el aseguramiento de las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2, para después convertirse en aseguramiento razonable. Y además, un tema que es bastante discutido en relación a la inclusión de ciertas mediciones relacionadas con el clima en una nota a los estados financieros, y que obviamente, si están esos estados financieros auditados, deberá también ser sometida, por ser una nota a los estados financieros, a auditoría. Que son todas estas cuestiones ahí que se están discutiendo en este momento. 2 palabras sobre las características principales de las propuestas del ISCB. Enfatiza la primera, la de requisitos generales, la necesidad de consistencia y conectividad entre los estados financieros y la información de sustentabilidad, fundamental, punto fundamental, ¿no? Y que se expliquen las vinculaciones y se utilicen supuestos consistentes. Se requiere que esas revelaciones se publiquen a la misma fecha que los estados financieros, y se facilita la aplicación en diferentes jurisdicciones, porque acá con poco se lavan las manos, dice, no se especifica dónde habrá de ubicar esa información de sustentabilidad, y se permite que se proporcione información adicional. Entonces, amplio el tema, pero obviamente es la norma esta básica internacional. No vamos a discutir las otras que son más puntuales. Para la propuesta del estándar 2, se incorporan las recomendaciones del TCFD y se incluyen los requisitos de SASB relacionados con el clima para industrias específicas, y se requiere la revelación de información sobre esos riesgos físicos a que nos habíamos referido y a los riesgos de transición y las oportunidades. Para cerrar y plantear cómo estamos ahora, lo que observamos es que hay avances hacia la obligatoriedad de revelaciones relacionadas con diversos aspectos de la sustentabilidad. Las propuestas, como señalamos así ahí a vuelo rasante, difieren en el enfoque de materialidad que asumen, que se están imponiendo con mayor peso las relacionadas con el clima,
que ya están siendo consideradas por muchos inversores y administradores de activos. Y acá nuestro latiguillo, digamos, porque siempre ponemos el foco aquí en nuestras actividades dentro de las clases y en las investigaciones y demás. Hay que trabajar en el desarrollo de sistemas de información contable que integren cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo para producir información confiable y de calidad, y ello requiere la utilización de controles internos apropiados. En nuestro medio, si tuviéramos que cerrar aquí, y es lo que vamos a hacer, para que Marcelo después nos hable específicamente de aspectos relacionados con el aseguramiento. En nuestro medio todavía estamos en una etapa de sensibilización, tanto de los entes, emisores, como de los usuarios y de los profesionales sobre todas estas temáticas. Así que, bueno, muchas gracias por haberme dejado compartir con ustedes estas ideas y, bueno, Marcelo, adelante entonces. Muchas gracias, María del Carmen. Bueno, temas todos muy desafiantes. Mi alocución va a referirse exclusivamente al tema de aseguramiento y en particular al aseguramiento de informes de sustentabilidad, que son lo que en definitiva está teniendo como prioridad la tendencia hacia la concentración de información de carácter tanto financiero como no financiero, con distintos criterios. Ya desde fines del siglo XX había algunas iniciativas y había algunas formas de aseguramiento que se prestaban sobre informes de sustentabilidad y otros vinculados a revelaciones distintas de las financieras, y esto tenía que ver con desarrollos normativos que no tenían demasiada conexión. Tenemos en Gran Bretaña la iniciativa de Accountability 1000, en Brasil lo que hacía el Instituto Ethos, IFAC a través de sus distintos, todavía en el siglo XX, comités, la ICPA, la Federación de Expertos Contables Europeos, y por supuesto la GRI, que buscaba alguna forma de verificación, y utilizo ese término, que es la semántica que GRI desarrolló. A nivel internacional, con el advenimiento del IASB, surgieron la conocida ISAE 3000, que es la que hoy continúa vigente, y a partir del año pasado contamos con unas guías de aplicación no obligatorias, muy útiles, de las cuales ya hicimos algunos comentarios en la sesión de CON 2021. A quienes les interesen podrán seguramente acceder a la grabación y a la problemática y a las cuestiones claves que allí se abordan. La semana, hará unos 10 días, el IASB se reunió para desarrollar unas normas de aseguramiento sobre informes de sustentabilidad. Este proyecto tendrá ejecución entre los años 23 y 25, con lo cual muy probablemente este cuerpo normativo sea la referencia para poder realizar informes de aseguramiento sobre informes de sustentabilidad. Nos parece interesante comentar un relevamiento publicado por la Federación Internacional de Contadores en junio del año pasado, denominado El estado de cosas del aseguramiento sobre informes de sustentabilidad, en donde ellos seleccionaron un grupo importante de 1.269 compañías, y ahí se identificó que solo 645 cuentan con aseguramiento. En Argentina la muestra fue de 50 compañías, de las cuales solo 26 contenían revelaciones vinculadas a la sustentabilidad, de las cuales solo 8 contaban con informes de aseguramiento. Parece importante también señalar quiénes han sido los prestadores de servicios de aseguramiento, que no en todos los casos han sido auditores, como conocemos a los auditores de información financiera regular, y en ese caso vemos que solo el 58% fueron realizados por auditores de información financiera, y el resto, es decir, sería el 42%,
han sido otro tipo de prestadores del servicio de aseguramiento. En Argentina los 8 casos han sido por firmas de auditoría. Un hallazgo también interesante es el tema del nivel de seguridad que se brinda. En la gran mayoría vemos que se brinda seguridad limitada, es decir, no se brinda seguridad razonable, con lo cual el nivel de aseguramiento no es el más alto posible, con lo cual hay un recorrido también para desarrollar en ese espacio. Algunas cuestiones para abordar en Argentina. Deberíamos pensar en requerimientos normativos, tanto desde organismos reguladores o gubernamentales o profesionales, para establecer pautas sobre cómo esta información vinculada con la sustentabilidad va a ser revelada hacia el público y si ésta va a contar o no con algún nivel de aseguramiento. Para eso se requerirá que haya mayor y mejor formación en cuestiones de sustentabilidad, tanto en ámbitos académicos como profesionales, para divulgar la práctica profesional, no solo de elaboración e interpretación de información de sustentabilidad, sino también su aseguramiento. Y en lo que tiene que ver con el uso de estándares o de normas para aplicar el aseguramiento de este tipo de informes, contamos con actualizada normativa que a nivel local, nuestra resolución técnica 37, modificada recientemente por la 53, captura los desarrollos internacionales que el IASB ha incluido y permanece vigente la RT35 que en su momento adoptó la norma 3000. Y veremos en lo sucesivo, pero ya mirando prospectivamente, cómo evoluciona la futura norma 5000 vinculada justamente a aseguramiento de informes de sustentabilidad. Y parece importante también, ante el hallazgo de que no todos los informes de aseguramiento sobre este tipo de información son prestadas por firmas de auditores, parece importante aclarar la incumbencia del contador público como aquel que puede y tiene, dado la tríada que la doctora Rodríguez, que me precedió en el uso de la palabra, mencionó, en la cual tenemos un emisor, un usuario o aquel que recibe la rendición de cuentas, y el contador público como aquel que brinda credibilidad. Este enfoque tripartito de vínculo entre comitente, auditor y también usuarios es lo que configura un informe de aseguramiento o un trabajo de aseguramiento. Parece importante resaltar que el contador público es el único que al momento tiene esta incumbencia claramente establecida y desde ese lugar creemos que la profesión debe desarrollar esta práctica. Bueno, creo que estamos también cumplidos con el tiempo, así que, bueno, muchas gracias por la posibilidad de efectuar esta comunicación. Ana María. Bueno, muchísimas gracias, no me queda nada más que agradecerles a ambos la participación y bueno, nuevamente muchas gracias María del Carmen, muchas gracias Marcelo por permitir que el Departamento de Contabilidad estuviera presente, junto con el Departamento de Administración, quien sigue con las conferencias. Gracias.